doctor Diego Delgado, pues en vista de avanzado el tiempo ya, vamos a ser breves. Por favor, quisiéramos analizar con usted, por favor, los temas que en este momento son de prioridad para los ecuatorianos. Primero, doctor, quisiéramos, por favor, saber, la Interpol ha dado su comunicado de que tiene que esperarse un tiempo para emitir la boleta de captura en contra del señor Correa. Mientras tanto, el señor Correa dice que quiere ir a la Corte Internacional de los Derechos Humanos para pedir medidas cautelares a su favor. Por otro lado, se habla de que ya simplemente sería el inicio del ovillo, lo del caso Balda, han dicho las autoridades de acá de turno, porque ya se vienen otros juicios más en contra del señor Correa. ¿Cómo ve usted este aspecto legal, jurídico del señor Correa y hasta qué punto podemos los ecuatorianos estar seguros de que se va a cumplir con las ordenanzas de la Interpol y todo esto? Por otro lado, doctor Diego Delgado, las declaraciones del señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, es de austeridad. Sin embargo, nada de eso estamos viendo que se cumple, y últimamente mucho menos cuando ya hay una noticia de que las hijas del señor Lenín Moreno, dos de sus hijas, se encuentran con seguridad privada en Estados Unidos, seguridad privada americana, y que nos ha costado a los ecuatorianos $1.080.000, o $1.180.000, algo así. ¿Cómo podemos observar esto los ecuatorianos cuando vemos que la plata se sigue derrochando? ¿Y cuál es el camino para poder salir de esta crisis económica que nos tiene a los ecuatorianos, pero hundidos, completamente hundidos, sin tocar fondo y sin ver el horizonte? Doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos? ¿Y hasta dónde tenemos que aguantar los ecuatorianos? Doctor Diego Delgado, buenos días, adelante. Muy buenos días. Cordial saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, para usted, Pablito, para la doctora Sandrita en la ciudad de Quito. Y vamos a procurar, saludamos evidentemente en forma respetuosa y cordial a los distinguidos radioyentes. Sería interesante las dos inquietudes que usted presenta, que las desmenucemos, porque hay alguna gente que dice de que supuestamente existe persecución política al señor economista Rafael Correa. Mire, en el mundo entero, y en América Latina sobre todo, han habido muchos presidentes o dictadores que han sido enjuiciados. Vale la pena hacer una pequeñísima memoria. Por ejemplo, en Argentina, el dictador Jorge Rafael Videla, que gobernó Argentina desde marzo de 1976 a marzo de 1981, él murió preso por violación a los derechos humanos, porque eliminaron a 32.000 argentinos. Recordemos que ninguna ciudad, ningún pueblo de Argentina quiso aceptar sus restos, ninguno. El día domingo anterior salió incluso en una página del diario El Expreso de Guayaquil, justamente las tumbas anónimas, las tumbas de cómo nadie quiere ni recibir los restos. Y uno de ellos es el caso del ex dictador Jorge Rafael Videla, un asesino, un tipo que cuando estaba en el poder cometió todo tipo de crímenes, de actos de genocidio, un verdadero monstruo. Él estuvo preso y murió preso en Argentina. Roberto Eduardo Viola, el general Viola, él gobernó Argentina entre marzo del 81 a diciembre del 81. Otro dictador que igualmente estuvo preso, Leonardo Fortunato Galtieri. Él estuvo de diciembre del año 81 a julio del 82 y también estuvo preso. Hay otro dictador preso en Argentina que se llama Reinaldo Benito Vignone. Él gobernó de julio del año 82 hasta diciembre del año 1983. Dictadores. Ellos creyeron de que Argentina nunca jamás iba a salir bajo la suela del zapato de estos dictadores y criminales. Pero el pueblo argentino un día recuperó precisamente, diríamos, la democracia.
un día la Administración de Justicia de Argentina pues sencillamente se restableció, y aquellos que incluso antes de irse fueron dando los decretos. Había el famoso decreto que se llama el de la obediencia debida, mediante el cual nadie era responsable de los crímenes porque había obedecido orden superior. Dieron otro decreto, incluso ya en la presidencia del presidente Alfonsín, y se llamó el del punto final, es decir, ya nadie podía nunca reclamar absolutamente nada por lo que sucedió a partir de marzo de 1976, el 26 de marzo del 76, cuando llegó al gobierno argentino justamente la dictadura de Jorge Rafael Videla, a raíz del golpe de Estado contra la señora, justamente la viuda de Perón. Recordemos, es decir, esa es la historia. Pero un día el poder se acaba y la gente que ejercite el poder tiene que responder ante los ciudadanos. ¿Qué hizo, señor? ¿Por qué se robó? ¿Por qué mató? ¿Por qué esto? Y todos ellos, todos, desde Videla decía que es perseguido, es un asunto político, es una retaliación política. Y los muertos, y los crímenes, y las pruebas, pues sencillamente miren ustedes, cientos de niños que fueron raptados, fueron robados de los hogares de los perseguidos. Eso fue Argentina, pero no solamente estuvieron los dictadores. Recordemos que Carlos Saúl Menem también estaba preso. Él gobernó 10 años, del año 89 al año 99. ¿Cuál fue el delito por el que le metieron preso? Porque para él, para meterle preso, había siquiera 50 motivos de juicio, incluso de negociados. Pero le metieron preso, recordemos, porque le acusaron que él había vendido armas argentinas a dos países. Uno era Croacia, estaba en guerra contra Serbia, y las otras armas fueron le dieron al Ecuador unas armas que no valían, que unas armas, recuerden ustedes el escándalo que se presentó en el año 1995, porque dijeron que eran tan malas que solamente se podían utilizar como garrote, y utilizando, diríamos, la parte de donde dispara, ¿sí? Es decir, la parte donde sale los tiros, para utilizar como garrote, pues dando algún golpe con todo lo que es el resto del fusil. Eso motivó que esté preso. El juez que le metió preso a Carlos Saúl Menem era Jorge Urso. ¿De qué le acusó Carlos Saúl Menem? De que le persiguen, que es una retaliación política, ¿sí? Y claro, él estuvo preso, la situación se dio de esa manera. Era un hombre de tantísimo dinero que se casó con la ex Miss Universo, la chilena, con doña Cecilia Boloco, recordemos. Y entonces le dieron a él la posibilidad de que tenga solamente arresto domiciliario. Pero los presos, todos los presos en Argentina, todos sin excepción, dijeron que han sido perseguidos. El caso del señor Ignacio da Silva, Lula, está preso en Brasil. ¿Cuál es la acusación que le hacen? Que él tenía tratativas y era hombre que estaba vinculado a los negocios de la gente del gobierno de Brasil, y recordemos pues que además era notorio que era el representante, ¿sí?, el gestionador de los negocios de la Odebrecht, recordemos, y otra empresa brasileña que se llama OAS, y que supuestamente le había regalado pues una especie de departamento y algunas otras cosas. Lo del señor Lula no es pero ni un grano de arena al lado de lo de Correa, nada, absolutamente, que le han dado un departamento, imagínense, es el gran delito. Aquí en el Ecuador, la Comisión Nacional Anticorrupción, formada con gente seria, gente de edad, gente que ha tenido una trayectoria en toda su vida impecable. Allí está, recordemos, pues Simón Espinosa, está Jorge Rodríguez, allí está, personas que tienen hasta 100 años, ¿sí?, la doctora Isabel Robalino. Es decir, allí hay personas pues muy reconocidas. Ahí está un sacerdote que era asambleísta del propio Rafael Correa, el padre Fernando Vega.
Y claro, los de la Comisión Nacional Anticorrupción señalan en lo que han detectado, en lo que se ha detectado hasta el día 13 del mes de diciembre del año 1987, año 2017, es decir, hasta hace pocos meses, hasta el año 2017, recordemos, dicen que se ha perdido, se ha desaparecido, se ha evaporado 35.695 millones de dólares. 35.695 millones. Comparen ustedes el departamento del señor Lula. ¿Valdrá 1 millón? ¿Valdrá 2 millones? Póngale 3 millones, ya. ¿Qué es 3 millones? Frente a 35.695 millones. Claro. Ahora, en el caso de Brasil es necesario hacer una relación. Está el señor Temer, de presidente de Brasil, luego que le sacaron a la señora Dilma Rousseff, y este señor Temer está haciendo exactamente lo que Correa en el Ecuador. Está entregando los bienes públicos, una parte ya lo hizo el gobierno anterior, por supuesto, pero ahora este señor Temer quiere entregar una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Brasil en 3.700 millones. Aquí cabe una pregunta. ¿Sacan o no dinero, muerden o tienen o no comisión cuando venden los bienes públicos? Claro. Cuando venden los bienes públicos, las multinacionales que se llevan la riqueza de un país, le van dando o no sus migajas al gobierno que permite que le roben al pueblo ese patrimonio y esa infraestructura. Al revés, cuando nacionalizan, cuando les quitan de manos de las multinacionales, ahí las multinacionales se ponen bravas, no les dan dinero. Puede pasar lo que sucedió con Salvador Allende, que organizaron el golpe de Estado. Recordemos el caso de la empresa ITT y recordemos el caso de las multinacionales que eran las dueñas y señoras del cobre de Chile, la Kennecott Cooper Company y la Anaconda Company. En Chile, el presidente Allende recuperó para Chile lo que estaba en manos de las multinacionales entregado por los gobiernos anteriores a su presidencia. Es el caso específico, recordemos, de la mina de Chuquicamata, de la mina La Escondida, de la mina El Teniente, de la mina El Salvador. Es decir, la riqueza de Chile fue recuperada por Allende. Y allí las multinacionales se quedaron enfurecidas. Y como también nacionalizó las telecomunicaciones, recordemos que también se pusieron furiosas las empresas de la empresa ITT, la International Telephone and Telegraph, que dicen que dio dinero al gobierno precisamente del señor Richard Nixon y a su figura más importante, Henry Kissinger, para organizar el golpe de Estado contra Allende. Pero los gobiernos que entregan, por ejemplo el caso de Correa, hay que preguntarse, ¿creen ustedes que ha sido gratis la entrega de todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los campos petroleros, la entrega de Puerto Bolívar, que ya está construido, el puerto de Pozorja, la construcción y la entrega por 50 años, al igual que son 60 años en el caso de Puerto Bolívar? 40 años se entrega el puerto de Manta. Imagínense, compatriotas, una persona, decide todo lo de ese país, como es el caso de Correa. ¿Ustedes creen que no recibió absolutamente nadie, que las multinacionales, ¿sí?, simplemente están agradecidas porque les entregaron? ¿Y quién mandó a hacer las leyes para la transferencia, para el despojo? El Ecuador se queda sin nada de lo que tenía antes de que llegue Correa al poder. Campos petroleros, minas de oro, minas de plata, minas de cobre. Hizo una reforma constitucional para poder utilizar a todas las ramas de la fuerza pública en el desalojo de ciudadanos ecuatorianos para entregar esas áreas a compañías extranjeras como la Unifil y la Tonlidun Ferros, en el caso de Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, para entregarle aquello, justamente recordemos, pues esa zona le entregan a las compañías chinas, son la mina Mirador, donde hay oro, plata, cobre. Y luego limpiaron, porque ese es el término, ¿sí?, desalojaron a todos los pobladores. ¿De dónde? A los pobladores de la zona de Nankín,
una zona shuar, donde además hay también colonos, en la provincia de Morona, Santiago, y donde está la segunda concentración del planeta de cobre con 14.000 millones de libras de cobre, en datos que dio el propio gobierno de Correa me refiero. Entonces, todos son perseguidos. Cuando Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de prisión en el año, recordemos, año 2008, 2009, le condenan a 25 años de prisión, él gobernó Perú del año 1990 al año 2000. Y claro, él también se quedó con todos los poderes, con la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral, cuando dio un golpe de Estado en 1992 con el general Bari Hermosa. Recordemos, esa es la historia. ¿Qué dijo Fujimori cuando le cogieron preso en Chile? Porque regresó desde Japón, pues se fue a una reunión, a un encuentro de presidentes por Singapur, y de ahí mandó en esa época por fax el texto de su renuncia. ¿Qué dijo Fujimori? Perseguido. En Bolivia, recordemos que igualmente han habido varios dictadores y presidentes que han estado presos o con orden de captura y por eso huyeron a los Estados Unidos. A ver, demos el caso concreto. El general Luis García Meza, de 1980 al 81, él se fue a Brasil a esconder y en 1995 le trajeron por delitos de lesa humanidad. Porque claro, mataron incluso a dirigentes políticos. Recordemos que había un dirigente socialista de apellido Quiroga, Marcelo Quiroga. Lo primero que hizo el gobierno del general Luis García Meza es matarle a Marcelo Quiroga, porque era un tipo que le daba palo todo el tiempo y le demostraba y le desenmascaraba y le sacaba pues toda la información que no querían que nadie sepa en Bolivia. Sacaba Marcelo Quiroga. Pero hay una cosa adicional pues. ¿Por qué fue posible que desde Brasil le lleven a Bolivia? Porque el gobierno boliviano en el año 95 dijo, vean señores, si ustedes no nos entregan al señor García Meza, al dictador Luis García Meza, nosotros dejamos de venderles el gas. Ya, escojan. Y además los Estados Unidos quiso disimular también su colaboración con el dictador, porque no olvidemos que ese golpe de Estado se dio con el apoyo de los Estados Unidos y dijeron una cosa, demostraron que este señor García Meza, el general Luis García Meza, era el que coordinaba el negocio de la droga en Bolivia. Otro, fue presidente de Bolivia Jorge Quiroga, otro, del año 2001 al 2002. Y él fue acusado por corrupción porque él manejó la empresa petrolera estatal de Bolivia, yacimientos petrolíferos fiscales, y resulta que este ciudadano le evidenciaron que había cogido plata, y claro, lo metieron preso. Hay otro presidente boliviano que está con orden de captura y con sentencia, pero está refugiado en los Estados Unidos porque tiene doble nacionalidad. Le llamaban el gringo, Gonzalo Sánchez de Lozada. Recuerden que no quería dejar la presidencia y hubo más de 220 muertos en Bolivia. Este Gonzalo Sánchez de Lozada tiene doble nacionalidad, igualito como tiene el señor Carlos Poli, él también es norteamericano y ecuatoriano. Sánchez de Lozada era boliviano y norteamericano. El dictador, porque era dictador, Gregorio Álvarez, de 1981 a 1985, en Uruguay, él era presidente de Uruguay, pero él, sí, tenía responsabilidades por crímenes que se cometieron en su gobierno y estuvo preso por violación de los derechos humanos. Otro presidente que dijo que estaba perseguido fue Carlos Andrés Pérez, que gobernó 2 veces, 2 periodos, precisamente Venezuela, del año 74 a 1979, y también estuvo en la presidencia de Venezuela de 1989 a 1993. Recordemos, él luego se fue a refugiar en los Estados Unidos y murió en Miami. Carlos Andrés Pérez de la Socialdemocracia. Otro, en Costa Rica, Rafael Ángel Calderón,
fue también presidente del 90 al 94. Y luego, en el año 1999, le metieron preso y le ratificaron la sentencia en el año 2011. ¿Por qué? Le descubrieron que este señor había recibido, sí, un crédito de Finlandia para compra de equipos médicos y allí una tajada, una buena mordida, se pegó Rafael Ángel Calderón. Pero hay otro que estuvo incluso de secretario de la OEA, es el expresidente, se llama Miguel Ángel Rodríguez. Él fue presidente del año 1998 al año 2002. Recordemos, ¿qué descubrieron con este señor? Este doctor Miguel Ángel Rodríguez hizo un negocio de telefonía celular. Entregó la telefonía celular de Costa Rica a la empresa francesa Alcatel-Lucent. Y allí lograron descubrir que una buena comisión le dieron a este presidente Miguel Ángel Calderón. Acabó la presidencia de Costa Rica, fue elegido secretario de la OEA y luego ya de secretario de la OEA, allí le salió la sentencia demostrando que el señor había cogido la plata, una coima de Alcatel-Lucent. Recordemos, años después siguió los juicios y todo, pero él también decía, estoy perseguido. Los que dirigen los países roban, cometen crímenes y después quieren decir, es que estoy perseguido. Ya, vamos a ver. El caso de Nicaragua, pues. Arnoldo Alemán Lacayo, del Partido Liberal. Él gobernó 5 años, del año 1997 al año 2002. Y luego lo metieron preso por corrupción porque le demostraron que se había cogido plata del erario público de la patria de Sandino y de Rubén Darío. Y a lo mejor algún día le tendrán que seguir un juicio al señor Ortega, ya veremos, porque esto no es nada difícil. Es decir, este caballero tiene que explicar el origen de los bienes que tiene él y su señora, que es la vicepresidenta actual de Nicaragua. Y que creo que una de las razones por las que desesperadamente no quieren dejar la presidencia de Nicaragua es porque ellos saben lo que va a pasar si han cogido la plata. Es obvio. Entonces, por eso es que en América Latina hay una larga tradición de que los presidentes pillos les meten presos un día. En Panamá existe el caso, recuerden ustedes, del general Antonio Noriega. Él gobernó varios años hasta 1989. Claro, los norteamericanos se metieron y lo secuestraron, recordemos. A él le acusaron de narcotráfico y lavado de dólares. Pero hay que recordar algo. El general Manuel Antonio Noriega trabajó para los norteamericanos, había sido colaborador con la CIA. Y luego este caballero pues fue a parar preso porque le acusaron de que no obedecía en algunos asuntos a los Estados Unidos y los Estados Unidos le demostró que supuestamente tenía nexos con el narcotráfico y lavado de moneda. Es la historia. Otro, Ricardo Martinelli, que acaba hace un mes y medio de regresar a Panamá. ¿Qué sucedió con este caballero? Este Ricardo Martinelli estaba ya refugiado en Miami, pero le tuvieron que mandar a Panamá porque allí demostraron que a este señor le gustaba la plata y recibió dinero de la Odebrecht. Y cuando dijo él que eso era mentira y que era una persecución y tal y cual cosa, los de la Odebrecht le dijeron, vea señor, su hijo fulano de tal recibió 5 millones. Su hijo fulano de tal, su hijo menor, recibió 4 millones. Pero no solamente tenían la información de la Odebrecht. Recordemos que hay 2 juicios pendientes con el señor Ricardo Martinelli. El uno le sigue el ex embajador de Panamá ante la OEA. Este abogado se llama Guillermo Cochés. Y si saben ustedes cuál es la acusación de Guillermo Cochés, dice Cochés, este ex embajador de Panamá ante la OEA, de que le dieron a ese gobierno, el gobierno del Ecuador, óigame, $6 millones
para anular el asilo territorial que le había concedido al ex asambleísta Galo Lara Yepes del Ecuador. Y que además recibió este caballero, recordemos pues sí, otros dineros y otras cosas. Pero aparte de eso, quiero recordar que también el juicio es ¿por qué motivo? El juicio es porque se dedicó a las escuchas telefónicas. Aquí en el Ecuador todo el mundo sabe que todos los gobiernos interfieren los teléfonos. Pero un día, vamos a ver, van a tener que meterles presos a los que más interfirieron teléfonos. Uno de ellos, el gobierno de Correa. Ya verán, tiene que salir toda esa información, porque es delito. Claro, ellos querían de que ellos se meten en la vida de la gente. Tienen un reglamento publicado el 9 de abril del año 2012 en la que pueden interferir teléfonos celulares, teléfonos fijos, el internet, los mensajes, todo. Ese es un convenio que además lo hicieron con los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el supuesto gobierno antiimperialista. Óigame, es decir, esto es obviamente algo que tiene que ser averiguado y que tiene que ser sancionado en su momento. Ellos, claro, dicen es que es para luchar contra el crimen y tal. Mentira. Los grandes capos se han paseado, se han reído y ninguno está preso, pues todo es mentira. En Guatemala, el expresidente Alfonso Portillo estuvo 4 años en la presidencia, del 2000 al 2004, ¿sí? Pero un día llegó a los Estados Unidos y ¡plum!, a la cárcel de Nueva York, reclamó, y los gringos le dijeron, usted ha lavado $70 millones. ¿Sí? $70 millones que se había, digamos, para ellos un aletacito. Pero ¿qué es 70 millones al lado de 35.695 millones que se llevan en el Ecuador? Pues, perdóneme, se llevan el presupuesto íntegro del Estado, de un año. Esto no pasa ni en África, pues. ¿Qué pasaría si descubren que un señor se ha llevado 1.000 millones en el Congo, o en Nigeria, o en Angola, en cualquier país? Si descubren en Chile que alguien se ha llevado 2.000 millones, o si descubren en Argentina que alguien se ha cogido 3.000 millones, o que en Paraguay alguien se ha llevado 4.000 millones, o que en Costa Rica alguien se ha llevado 5.000 millones, o que 6.000 millones en Guatemala, o 7.000 millones en México. Pero evidente que van a seguir los juicios correspondientes. Solo en el Ecuador no hay juicio después de haberse robado 35.695 millones, que es la cantidad de la Comisión Nacional Anticorrupción, que la dieron en Guayaquil el 13 de diciembre del 2017 a través de su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres. Aquí en el Ecuador, se llena la boca, vamos a hacer devolver la plata, vamos a hacer convenio con las Naciones Unidas, vamos a hacer esto y lo otro. Mentira. Hasta ahora, nada. No han recuperado $1. No han recuperado un solo centavo de dólar, señores. No nos vengan acá a querer, como dicen los muchachos, comer el cuento. Aquí no hay nada. Aquí les han tapado a los anteriores. Eso sí, hay que recordar, pues, ese es el hecho. Todo tapadito. Pero claro, la gente se ha ido enterando porque ha habido un mínimo de posibilidad para que se aclare. Y hay que destacar un hecho también positivo del gobierno, no hay como dejar de reconocer. Lo que es. El plan de Correa era que Lenín Moreno, una vez que aparentemente dicen que ganó la elección, ya le posesionan, ya le condecoran al expresidente del Consejo Nacional Electoral, le consiguen una chamba de asesor en la OEA, óigame esto, a este doctor Pozo, le condecora por los servicios prestados Correa. Qué gran servicio que le hace, pues. Le garantiza, según Correa, a alguien que le cubra las espaldas. Pero ¿cuál era el plan? El plan era muy sencillo. El presidente Lenín Moreno, según Correa y el correísmo, tenía que entregar la presidencia de la República a los 4 o 5 meses a su vicepresidente.
al señor Glass. Algunos dicen que es ingeniero porque le dio el título. Recuerden ustedes en qué condiciones la Escuela Politécnica del Litoral. Pero el señor licenciado Lenín Moreno no le entrega la presidencia de la República al señor Glass. Debe haber estado molesto y ha dicho, si yo soy candidato yo gano, pero me ponen a este quintal de plomo y con este casi me hunden o me hundieron seguramente. Recuerden ustedes lo que dijo el pana de él, el señor Mangas, Eduardo Mangas, ¿se acuerdan? En esa declaración ante los de Alianza País y que le habían grabado. Él dice, no ganamos la primera vuelta, no ganamos la segunda vuelta. ¿Qué ganaron pues? La tercera vuelta. Si aquí no hay tercera vuelta, señores. Y recuerden ustedes, ¿sí? Porque esta es la historia del Ecuador, ¿sí? No le entrega la presidencia, querían que renuncie, por decir, en el mes de octubre, en el mes de septiembre, noviembre del año 2017. Pero el señor licenciado Lenín Moreno no renuncia. Él se queda en la presidencia y como llega la documentación de los Estados Unidos, del Ministerio de Justicia, y la información de Brasil, del famoso caso Odebrecht, el señor Jorge Glass va a la cárcel número 4. El país debe recordar, va con peluquero, va con guardaespaldas, todo. ¿Sí? La cárcel de Cotopaxi, no, eso es para la otra gente, pues. Para los cholos, para los indios, para los mestizos, para los longos, los mitayos, allá, a Cotopaxi. O a Turi, en Cuenca. O la de Guayaquil, ellos no, pues en la cárcel número 4. Claro, para que además llegue el peluquero y le haga los implantes de pelo. Pues todo esto vale la pena que la gente recuerde. Y había otro juicio, recuerden ustedes que el padre del señor Glass estaba metido en un juicio porque habían abusado de una niña de 10, 11 años. Y no iba preso. Y no sé si esté preso. Le encontraron en Paraguay, toda una odisea, pero un trato de privilegio de estos señores. Recordemos igualmente, pues, cómo es que en Guatemala le metieron preso durante algunas semanas al general Efraín Ríos Montt. Luego, recordemos igualmente, estaba preso y está preso Otto Molina. Y está preso también otro dictador que es exactamente ¿quién? El otro dictador que está preso es, aparte de de Otto Molina, está Colón, el penúltimo presidente de Guatemala está preso. Y tanto Otto Molina como el caso, por ejemplo, de los otros mandatarios, todos ellos dijeron que están presos. ¿Por qué razón? Porque hay persecución política. Es decir, esta es la realidad de la América Latina y ahora el que dice que está perseguido es el señor expresidente, el economista Rafael Correa. Y claro, él dice, ¿qué he hecho? Mentira, ¿qué he hecho? A ver. Y me persiguen, a ver. Vamos demostrando y argumentando, sin utilizar ni ofensas, ni agravios como él hacía en las sabatinas. Acuérdense cómo insultaba a medio mundo. A ver, analicemos. Los jueces que le están ahora analizando, revisando, juzgando a Rafael Correa, son los jueces que nombró el correísmo. Cuando presidente del Consejo de la Judicatura era el doctor Gustavo Yalc. Recordemos, ¿quiénes son todos los jueces de la Corte Nacional? Los jueces de las Cortes Provinciales, los jueces llanos, todos fueron elegidos con los famosos concursos, entre comillas, del Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc. Por lo tanto, los jueces son del propio correísmo. ¿De qué persecución habla, señor? ¿Quiénes son los fiscales? Los fiscales son los que se eligieron en los concursos del mismo Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc. Y cuando era fiscal, el señor doctor Galo Chiriboga Zambrano. O sea, los jueces del correísmo, los fiscales del correísmo. Pero no solo eso, pues no solo los jueces, no solo los fiscales,
Las leyes son del correísmo. Alguien va a decir, a ver, demuestre. Claro que le demostramos. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, se publicó en el registro oficial número 180, en el suplemento del registro oficial 180, el día 10 de febrero del 2014, luego que este proyecto, que le consultaron los términos de este proyecto de ley al gobierno norteamericano. Claro, las leyes del Ecuador se hacían consultando a los Estados Unidos en el gobierno del supuesto antiimperialista, el señor economista Correa. Sí, señor. Y entró en vigencia 6 meses después, el 10 de agosto del año 2014. ¿Quién expidió el Código Orgánico Integral Penal? El correísmo, con Rafael Correa a la cabeza. ¿Quién puso el ejecútese? Rafael Correa. ¿De qué se quejan? Jueces de Correa, fiscales de Correa y además los códigos de Correa. Entonces, aquí vale la pena ir demostrando cómo miente, que le persiguen. No, señor, son sus jueces, son sus fiscales, son sus leyes. ¿De qué habla? El señor está mal de la cabeza, creo. Perdonen el término, pero el que se hace el que se olvida, ahora ya no se acuerda. Y quiero recordar 2 cositas para que la gente haga memoria. Miren ustedes, cosas como las siguientes. Puso normas jurídicas en ese código como para perseguirle a quien quiera. Por ejemplo, una persona que vende en el mercado y no le obedece al comisario municipal, alguien que no le obedece en el tránsito al policía, alguien que no le obedece a cualquier persona, un campesino que pelea para que no le destruyan las fuentes de agua en la minería y desobedece la autoridad del que dice que se largue de ahí, puede ir preso. ¿Saben cuánto tiempo? De 1 a 3 años. Alguien puede decir, a ver, ¿por qué? Demuestre. Le demuestro, señor. Tomen ustedes el Código Orgánico Integral Penal, este código que consultaron con los Estados Unidos, el famoso COIP, y abran y vean el artículo 282. 282, por favor apunten. Yo quisiera que ustedes vean cómo es que el famoso Correa de las sabatinas, y nosotros, vale la pena aquí subrayar, si alguna emisora todo el tiempo resistió como gato panza arriba en la defensa de la democracia y los intereses del pueblo ecuatoriano, fue esta emisora. Y aquí quiero destacar que si no hubiese estado esta radio bajo la dirección de doña Ligia y la colaboración de Pablito y de Sandrita, nunca muchos casos se hubieran conocido. Pero en esta radio siempre, y por eso incluso tuvo varios procesos administrativos y multas de miles de dólares. Pero a pesar de todo, la Radio Marañón se mantuvo en la línea de defender el interés popular y la verdad que le conviene al pueblo del Ecuador. Miren ustedes, artículo 282. Esto puso Correa para perseguir a la gente humilde, para meter presos a los que no obedecían, porque este es un proyecto fascistoide. Primero, recuerden algo, el ingeniero León Febres Cordero, él aspiraba, él tenía el sueño de poner penas de prisión de 25 años. Eso era todo lo que él quería. Y recordemos el proyecto de ley que presentó el Partido Social Cristiano, cuando el ingeniero Febres Cordero era presidente, era 25 años de prisión acumulada, 25. ¿Saben cuántos años de prisión acumulada hoy están vigentes? Están vigentes, óigame, 40 años, no 25, 40 años, 15 años más que los que puso o lo que quería poner el ingeniero Febres Cordero. ¿Cuál es más efectivo represor en contra del pueblo? ¿El que quería 25 años o el que pone 40 años? 25 años aspiraba Febres Cordero y no pudo poner porque habían partidos que no estaban de acuerdo, porque habían cortes que manejaban ciertos sectores políticos.
Y en cambio el economista Correa, que manejaba las Cortes, él puso 40 años. Por eso hay que destacar aquí un hecho. ¿Qué habría sucedido si presidente de la República le dejaba encargando el señor Lenín Moreno al señor ingeniero dicen que según un informe de la Escuela Politécnica del Litoral, luego de copiar la tesis en el Rincón del Vago, según los denunciantes, recuerden ustedes, en forma documentada, el señor Glass, pues. El señor Glass tenía que estar de presidente en octubre, noviembre del 2017 y tapar todo, reprimir todo para que Correa regrese en el 2021, pues. Pero no sucedió eso. Y hay que destacar que el señor licenciado Lenín Moreno no le entrega el poder a el señor Glass. Que habrá que ver si ganó la elección, además del señor Glass también, ¿no? Pero como no le entregan el poder, empieza a desenvolverse el ovillo. Y hemos llegado a este punto. Pero yo les hago la siguiente reflexión. La señora jueza, la doctora Camacho, le pide que comparezca a Correa. Correa no comparece, dice no. Él se va al Mundial, él se va a Brasil, él iba a bailar el merecumbé, la cumbia, todo, hasta la danza árabe creo, se va incluso a Venezuela, era la vedette. Pero le llaman al Ecuador, señor, venga que se defienda. Ahí sí, ya no asoma. Pero yo pregunto, ¿sí? ¿Creen o no que deberían aplicar el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal? Es decir, darle de la misma medicina al señor economista Rafael Correa, cuando el artículo 282 dice, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente, la señora jueza en este caso, en el marco de sus facultades legales, el COIP, del correísmo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Por qué no le siguen juicio de desacato, pues? ¿Qué corona tiene? ¿Dónde queda el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley? Parece que algunos son más iguales, ¿no?, a los que no les aplican, como el caso del economista Correa, y se queja que le persiguen, ay, me persiguen. Dentro del sueño no sé quién le persiga, pero realmente aquí en el caso concreto que comentamos no hay persecución alguna. Y claro, yo quiero aquí además recordar otra cosa, porque esto es importante que la gente sepa. Alguna gente dice, ¿cuál es el delito? No ha habido delito, todo es un invento. A ver. Si las cosas son de esa manera, entremos pues a aclarar, a ver. Y vamos a dar las fuentes para que quien quiera que tenga la menor sospecha, la menor duda, pues vaya e investigue. A ver, la revista Vanguardia, ¿sí?, una publicación que se cerró a raíz que sacaron la Ley Orgánica de Comunicación, porque habían las penas de los dineros, las multas y todo. Ellos, la revista Vanguardia, una publicación política, cerró cuando sacaron la ley en el año 2000, en el mes de octubre del 2013. Pero antes de cerrar, antes de que se cierre la revista Vanguardia, en la edición número 374, del 14 de enero del 2013, entre las páginas 12 a 16, en la revista Vanguardia número 374, del 14 de enero del 2013, ¿sí?, allí informan una famosa operación encubierta, que había sido impulsada, financiada, mentalizada por las más relevantes autoridades del Ecuador, en Colombia, en este caso, el suelo extranjero. Este es un hecho comprobado, además inédito, porque los secuestradores del ciudadano Fernando Balda, son capturados, son detenidos allá en Colombia cuando iban huyendo llevando al plagiado, al secuestrado, al ciudadano Fernando Balda, ¿sí?, ciudadano ecuatoriano, además. Allí no solamente se demostró que había el delito del plagio o del secuestro, no,
También había peculado porque habían gastado, según el abogado del señor Fernando Balda, el doctor Fernando Rodríguez, alrededor de unos $200,000. $200,000. A ver, este secuestro había sido coordinado por miembros del Servicio Activo de la Policía Nacional adscritos a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la CNAIN, ¿sí? El jefe de la CNAIN nombra Correa, de acuerdo a la Ley de Seguridad, del 28 de septiembre del 2009. Y allí, en esa época, primero dirigía un señor Pablo Romero. Luego de Pablo Romero estaba el señor Romy Vallejo, gente de la absoluta confianza de Correa, y que después dice que no les conoce, que no les he visto. ¿De quién se trata? Se hace loco, ¿sí? Por no decir otra cosa. A ver, ¿qué es lo que la revista Vanguardia publica? En base a la investigación, en base a los datos que cruza, en base a los testimonios dados en Colombia. Porque esto trae un proceso legal que ya salió la sentencia en el año 2015. Ya están cumpliendo la pena los secuestradores, los plagiadores en Colombia. Están ellos cumpliendo precisamente la pena aquella que le decimos. ¿Qué es lo que vale la pena señalar? En este caso concreto se ha producido. A ver, resulta que descubren y publican que a cada secuestrador, como ahora se sabe, le dieron cuando menos $15,000 a $16,000 por el trabajito de colaborar con el empeño del gobierno del Ecuador de secuestrar al señor Fernando Balda. Diario El Telégrafo, en la edición de lunes 14 de mayo del 2018, en su página cuarta, en la cuarta columna, en base al testimonio del implicado Luis Raúl Chicaiza Fuentes, que entiendo que es sargento de la policía y que trabajaba con la CNAIN. Allí le dan cuenta y dicen, a ver, hay cheques del Banco del Pacífico suscritos por la funcionaria de la presidencia María Donoso. Ella estaba a órdenes de Rafael Correa. Si estaba a órdenes de Rafael Correa, es obvio pensar de que él ordenó pues que le den los $60,000. Claro. Los registros que toman, allá hacen la investigación, revisan los cheques, los movimientos de cuentas, dicen que el egreso era de $60,000 para contratarles a estos señores del mundo de la delincuencia de Colombia. Pero claro, como dice el viejo dicho, traite a Dios aprieta pero nunca asfixia. Van y contratan a unos secuestradores de Cali. Claro. Y estos secuestradores de Cali no habían conocido bien todo Bogotá, pues. Por eso es que les capturan. Pero además, aparte de los $60,000 firmados por la señora María Donoso, que estaba a órdenes de Rafael Correa en la presidencia de la República, y cuya información consta en Diario El Telégrafo del lunes 14 de mayo del 2018 en su página cuarta, en la cuarta columna, ¿sí? Aparece luego en Diario El Universo, e incluso el editorial del Universo, también se refiere el día sábado 2 de junio del 2018 en la página sexta. Ahí dan cuenta que han encontrado otros 2 cheques, ¿sí? Por gastos especiales de inteligencia. Un cheque por 10,000, otro cheque por 11,000, que fueron entregados, dice, a la gente que viajó a Colombia para, claro, cometer el delito. Aquí hay que preguntarse una cosa. ¿Le querían traer al señor Fernando Balda o le secuestraban y lo desaparecían? Porque si tenían que pedir la extradición de él, lo podían hacer a través de las vías legales o no. ¿Por qué gastaron la plata? ¿Por qué gastaron $200,000 en delito de peculado? Pero además aquí hay una cosa que quiero que la gente recuerde. La persona que dice que le encargaron que vaya a Colombia a averiguar dónde se encuentra para saber todos los movimientos, entiendo que previo al plagio, al secuestro, es el oficial de la policía, entiendo que en servicio pasivo ahora, Romy Vallejo. O sea, quien dice, quien reconoce
quien admite, quien es testigo, es el propio brazo derecho de Correa, Romy Vallejo. No son los opositores, no es el señor Clever Jiménez, no es el señor Fernando Villavicencio, no. Los mismos colaboradores de Correa. Pero además, ¿por qué? Porque ellos saben que le cogieron, les tomaron presos a los secuestradores en Colombia, pues. Porque allí se produce una participación, llamémoslo, providencial, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasó ese día? Miren ustedes, oigan esto, ¿sí? Resulta que en Colombia, el lunes 13 de agosto del 2012, cerca de las 9 de la noche, los señores secuestradores estos colombianos, cada uno recibiendo 15, 16 mil dólares, ¿sí?, por cada delincuente, le raptan al señor Balda, ¿sí?, en un vehículo Toyota Prado plateado, color plateado, ¿sí? Eran 4 hombres y una mujer. Y luego del forcejeo, porque el señor Balda no quería que lo rapten, que no sabía de qué se trataba, le introducen al vehículo sin percatarse que habían taxistas de Bogotá que miraban la escena, y claro, ellos han tenido un sistema de comunicación, como hay aquí también, pues miren ustedes hay los taxis que uno puede llamar por teléfono. Y entonces estos caballeros, estos taxistas de Bogotá, han tenido contactos con el 911, con la policía colombiana, porque claro, ahí les pedían que les contribuyan porque siempre hay secuestros de grupos al margen de la ley, pues claro. Recuerden ustedes que han habido los famosos grupos guerrilleros, los paramilitares, la delincuencia común y todo lo demás, y entonces claro, con esa propaganda pública ellos deciden colaborar con la Policía Nacional. Y le encuentran que le están secuestrando a este señor, que ellos no sabían si era colombiano, si era de Bogotá, si era de Cali, de Medellín, de Manizales, de cualquier lado. Le están secuestrando a este señor y ellos le denuncian a la policía, ¿sí? Y la policía incluso utiliza hasta un helicóptero, óigame, y le pasan en directo en un canal de televisión que ha tenido la policía en Colombia. Y allí cuando le están queriendo llevar, sí, dejan botando el vehículo. Dejan botando el vehículo y tienen que dejarle también allí al señor Fernando Balda. Pero ya cometieron el secuestro. Ahora, el fiscal de Colombia, encargado de este caso, ¿sí?, ahí él da una declaración a la revista Vanguardia, a la que hemos hecho relación, ¿sí?, y dice lo siguiente: Umbrila, ese es el apellido del fiscal colombiano. Él dice que la suerte a favor de Balda era la siguiente. Dice textualmente: los delincuentes no conocían bien Bogotá, por lo cual se complicó su escape e hizo que fallaran en su misión. Y claro, les cogen presos, van a ver ese vehículo a quién pertenece, ¿sí?, y resulta de que ha habido hasta una cámara para filmar las personas que iban a arrendar los vehículos. Claro. Y la persona que va a arrendar el vehículo es el señor Chicaiza, de la policía del Ecuador, adscrito a la CNI. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, no es que aquí están inventándose, no. Pero claro, cuando empiece el juicio allá en Colombia, se empiezan a asustar los policías de la CNI, del Ecuador, los agentes, y entonces van y hablan con el presidente de la República, con los subalternos y con los ministros, y dicen: miren, este juicio en Colombia nos va a acabar jodiendo, ayúdennos, denos la defensa, protéjannos. Y nada, no le quieren nunca atender. No te conozco, sálvate como puedas. Seguramente deben haberse quedado pensando y haber dicho que se jode este pendejo, deben haber dicho, ¿no? Pero estos señores, estos agentes de inteligencia, ¿sí?, ya molestos de que les dejan votando, ¿sí?, y que estaban ellos seguros de que el juicio iba de cualquier manera a llegar al Ecuador, ¿sí?, empiezan a grabar las conversaciones, pues graban la conversación con el director de la CNI, con Romero, envían cartas al presidente de la República, dice que por favor les ayuden porque no quieren tener problemas, ¿sí?
Entonces, cuando llegan, van a buscar en el Ecuador a un abogado, al doctor Diego Chimbo. Él, mirando todo este desamparo bíblico, francamente, un desamparo jurídico absoluto, entonces les aconseja, dice, vean señores, las pruebas del delito están claras. Las pruebas del delito han hecho de que los señores que participaron en el plagio de Fernando Balda estén presos en Colombia. Por lo tanto, la prueba y el video en la que aparece que el señor Chicaiza, el sargento, entiendo, ¿sí? Aparezca allí, todo eso va a ser, obviamente, dado en esas condiciones. Yo quisiera que entonces la gente repare, no es, por lo tanto, de otra manera, hecha las cosas. Vale la pena aquí indicar que no hay un invento, aquí no hay nada que es, simplemente producto de la invención de los opositores a Correa. No, señores, el delito mandaron a cometer, luego de que les pidieron de que por favor les auxilien, que no les dejen votando. Entonces aparece poco a poco a desenvolverse el ovillo. Y miren ustedes dónde ha quedado. Entonces, aquí las cosas tienen que ser muy claramente determinadas. Por lo tanto, en resumen sobre esto, los jueces del correísmo, los fiscales del correísmo, los códigos del correísmo, los hechos consumados por los funcionarios del correísmo, la plata de la Presidencia de la República y de la SENAÍN. Claro que el expresidente Correa dice, no, tenían que autorizar el juicio en el Congreso. No, señor, lea bien la Constitución. Dice que los presidentes, no los expresidentes. Aquí en el Ecuador no hay dos presidentes. No hay el presidente Correa y el presidente Lenín Moreno. No, señor, un solo presidente hay. Pero yo quiero aquí, además, recordar otra cosa que me parece importante. No es el único caso por el que tiene que responder, pues, el señor economista Correa. Porque además los señores correístas dicen, no, es de la persecución. Momento, aquí hay que hacerles recuerdo que hay 3 tipos de delitos que se han cometido en el correísmo. El uno es el caso del señor Balda, por ejemplo, ¿sí? Son los delitos comunes. Otro delito que va a dar mucha cuerda, mucho que comentar es cuál, ¿sí? Es el caso del secuestro del señor, la eliminación física aquí en este caso. La eliminación física del señor general, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela Bueno. Ese es un hecho igualmente bien grave. ¿Por qué razón? Pues, miren, hay 3 exministros. El exministro Lenín Lara, que era ministro de Justicia y es el actual alcalde de Esmeraldas por Alianza País, él reconoce que sí había el informe del señor Roberto Mesa, el informe, dice que él recibió y que sí saben a quién le dieron, a Rafael Correa. Por lo tanto, Lenín Lara no es un opositor, pues es el alcalde de Esmeraldas de la lista 35, es ministro de Justicia. ¿Quién más declara? Y lo recoge el diario El Comercio el día de hoy en la página 3. El que también dice que le entregaron, y esto ya lo dijo también la semana pasada ante el fiscal, porque estas son declaraciones ante el fiscal, ¿sí? El exministro del Interior, ¿sí? José Serrano, dice que el informe del caso Gabela fue entregado en manos del señor economista Rafael Correa. ¿Qué les parece? No estamos hablando entonces de los opositores. Es obvio de que este hecho es importante, muy importante. Pero no es el exministro José Serrano el único que declara junto con Lenín Lara. No. También César Navas. Y ellos dan sus declaraciones formales ante la Fiscalía. ¿Alguien quiere mirar dónde está la relación y el detalle de las declaraciones? Tome diario La Hora, del viernes 20 de julio del 2018. Viernes
20 de julio de 2018. Y vean la página primera, A1, y la página B3, ahí está. Estamos hablando de declaraciones de los propios exministros y colaboradores que deben cotejarse además con el decreto ejecutivo que dio el economista Rafael Correa. Ustedes acuérdense que el economista Rafael Correa dio un decreto ejecutivo que vale la pena recordar. Ese decreto ejecutivo decía, el decreto, en el último artículo, que toda la investigación sobre el caso de la muerte del señor general Jorge Gabela Bueno le entreguen a Rafael Correa, a él, y que él sería el que tomaría una decisión de dar a la familia o dar a quien sea esos datos. El decreto ejecutivo es de Rafael Correa. Y resulta que le dan la información a Rafael Correa y él se guarda y desaparece el informe. Y nadie, absolutamente nadie sabía dónde está el informe, sino cuando ya le llaman a la fiscalía a los exministros del propio señor economista Rafael Correa. Entonces aquí, claro, hay algunas preguntas que uno tiene que realizarse. Ocultar la información de un crimen a las autoridades, un crimen además terrible, porque le ejecutan, porque denuncia el hecho de que hay un negociado y que las máquinas de los helicópteros Druv no sirven, que los helicópteros hindúes no los utiliza ni siquiera la India, ¿sí? Entonces aquí cabe hacer una reflexión. ¿Quién desapareció? ¿Quién ocultó? ¿Quién guardó la información de este crimen espantoso? De acuerdo al decreto ejecutivo, todo le dieron a Correa. Yo pregunto, ¿no es un delito que se ha cometido al quedarse con los documentos? ¿O por qué guardó? ¿Qué recelo o qué interés especial mantenía o podría disponer el economista Rafael Correa para ocultar las pistas, pues, para una investigación seria y cabal sobre este crimen, pues? ¿Qué interés tenía para tapar? ¿Quería tapar a alguna gente implicada en este hecho? ¿Hay alguna razón fundamentada? ¿Acaso decidió la compra de las naves Druv? Había antes, acuérdense ustedes, la Honorable Junta de Defensa Nacional, y que la presidía el propio presidente de la República, pues. Tiene que averiguarse, a ver, ¿quién decidió la compra de los helicópteros? No me venga con el cuento que eso decidió solo el ministro, no señor. En esos años había la Honorable Junta de Defensa Nacional y la presidía el presidente de la República. ¿Ah? ¿Cómo así, pues? ¿Para favorecer a quién desapareció la documentación, pues? ¿Se estaba acaso autoprotegiendo Correa o estaba amparando a otros allegados? Cabe preguntarse. Lo que sí queda también en claro ante el país es esa lección de coraje, de tenacidad incomparable que le ha brindado al país entero la viuda del general Jorge Gabela, que ha luchado en forma invencible, carambas, ante las adversidades y las truculencias de un poder criminal todopoderoso. Ministros y ministras que le mentían a la señora, que daban informes falsos. El señor Roberto Mesa, el argentino que vive en Brasil, viene al Ecuador y dice, le muestran el documento y dice, este documento no es mío. ¿Cómo que no es suyo, señor? Suyo debe ser. No, el informe mío tiene 130 y pico de páginas, como 135 páginas, y está firmada todas las páginas firmadas. Y este de aquí no tiene ninguna firma. Y además, él dice de que le pidieron desde el gobierno del presidente Correa que elimine y cambie más de 30 páginas. Y allí da el nombre de varios ministros y exministras. Acuérdense, allí aparece el nombre de la señora que va a presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. Allí aparece el nombre de otras señoras ministras que no fueron solidarias con el dolor de la viuda del general Jorge Gabela. Compatriotas, ¿creen ustedes que esto va a quedar ahí? No. ¿Por qué ocultó, señor economista Rafael Correa, la documentación? ¿Por qué escondió? ¿Por qué bloqueó la información? ¿Por qué no permitió que la justicia actúe? Señor, a usted hay que preguntarle. Como dice él,
estoy perseguido, quiero que me den asilo. Señor, asilo se puede dar, pero no por delitos comunes, ¿no? Todos los delincuentes del mundo, los asesinos, los homicidas, los plagiadores se fueran a otro país y dijeran que soy perseguido político. No, señor. No, señor. Los que le están diciendo que le dieron los documentos a usted son sus propios exministros. Lenín Lara, que era ministro de Justicia, hoy alcalde de Esmeraldas. El doctor José Serrano, exministro del Interior, hoy asambleísta de Alianza País, lista 35. Y el señor, entiendo que era oficial de la Marina, César Navas, exministro del Interior. Son los propios ministros de Rafael Correa los que están dando la declaración. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿de qué persecución habla el economista Correa, pues? ¿De qué está hablando, señor? Si los testigos son sus ex colaboradores, son las personas que a usted le obedecían en todo. Pero además, yo creo que aquí hay otras cosas que igualmente tienen que ser investigadas. A mí me parece que la Fiscalía tiene muchas cosas que hacer. Por ejemplo, recordemos que el periodista Robinson Boscan y Diario Expreso de Guayaquil demostraron que toda la documentación, por ejemplo, del caso Odebrecht, llegaron hasta el 3 de febrero del 2017 al Ecuador y que dejaron en la Fiscalía General del Estado cuando su titular era el doctor Galo Chiriboga Zambrano. ¿Sí? Las autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil mandan al Ecuador la información, la dan, entregan la información en la Fiscalía, cuando el titular es el doctor Galo Chiriboga, pero toda la documentación se guarda, tapan. ¿Por qué? Si la información llegó el 3 de febrero, taparon porque las elecciones, la primera vuelta, era el 19 de febrero del 2017, o sea, 16 días después. Y la segunda vuelta era el 2 de abril. ¿Por qué toda esa información se guardaron? Tenían recelo que el pueblo ecuatoriano se entere de esos documentos que no eran preparados por la oposición del Ecuador, sino por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Administración de Justicia de Brasil. Preguntamos, ¿tiene o no responsabilidad jurídica y debería o no responder ante los jueces el ex fiscal general? Por supuesto. ¿Por qué no pasa nada? ¿O se encuentra súper bien recontra protegido por los fascistas del siglo XXI? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Tengan la bondad de explicarnos. Esto es lo que la gente tiene que también meditar. Y lo que nosotros estamos aquí en esta programación es evidenciando las cosas. A ver, argumento con argumento. Aquí no estamos insultando como hacía Correa en la Sabatina. No. Aquí argumentos, puntos de vista, razones convincentes con las fuentes para que la gente sepa que aquí no existe ningún barullo de ningún género. Vea. Otro ejemplo demos. Diario La Hora, del lunes 2 de julio del 2018, en la página B3. Sí. Repito, para que el que quiera comprobar, vaya y vea. Diario La Hora, lunes 2 de julio del 2018, página B3. Ahí informan de manera detallada que, dice textualmente el titular, Chiriboga suspendió el trámite del caso Balda. Y allí se hace relación de que el 1 de diciembre del 2015, mediante el memorando Fiscalía General del Estado, FG-DAI-424-2015, MCTS, en el cual se ordena la suspensión, óigame esto, se ordena la suspensión de la investigación del secuestro del político Fernando Balda, que ocurrió, dice la documentación, el 13 de agosto del 2012 en Bogotá, y que fue denunciado aquí en el Ecuador el 3 de abril del 2013. Óigame, dígame si es cierto o no lo que voy a decirles.
las autoridades del Ecuador llamadas a investigar y sancionar a los culpables de delitos comunes, en vez de investigar y sancionar a los culpables, impulsaban el ocultamiento de los delitos, el tapar, proteger, blindar y ocultar a los responsables, porque estaban a nivel de la presidencia de la República, pues. Pregunto, a ver, obstruir a la administración de justicia no es un delito en todo el mundo, menos en el Ecuador del correísmo, pues. ¿Qué ha pasado con el delito de bloquear a la administración de justicia y encubrir a los responsables? Absolutamente nada, nada. Y esto sí es también un delito. Si ustedes abran el Código Orgánico Integral Penal, van a encontrar en el artículo 422 justamente hay un delito que se llama el deber de denunciar, artículo 422. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial, y aquí hay penas de prisión también. Dice lo siguiente: la o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Yo pregunto, toda la información del caso Gabela, la información del otro caso que es precisamente no solo del caso Gabela, sino del caso del señor Fernando Valda, ¿tapó o no esa información? ¿Ocultó o no esos datos el agente de la Fiscalía General del Estado? ¿De qué estamos hablando? En nuestro país, en vez de que haya justicia, existe ocultamiento. Pero quisiéramos, además de ello, hacer relación a otros hechos, porque aquí se están olvidando de muchas otras cosas. Pues a ver, no es que además solamente es el delito que han cometido en contra del señor Valda, en contra del señor general Jorge Gabela. Aquí va a tener que averiguarse cómo así, en qué condiciones, qué razones hubo para la muerte del señor Quinto Pazmiño. Acuérdense, el que había sabido filmar determinadas cosas, determinados bailes con bolero apache. Entiendo, pues, justamente a ese nivel. Entonces, ese tipo de cosas tiene que el Ecuador conocer y saber. Tiene que averiguarse qué pasó con el fallecimiento de la muerte de Quinto Pazmiño, de la señora de Quinto Pazmiño, en el segundo intento que fue la señora acribillada. ¿Qué pasó en el caso de la muerte, recordemos, del periodista Fausto Valdivieso? ¿Cómo, en qué condiciones murió la señora María Luzuriaga, que es la que denunció o la que tenía la documentación del caso Dusac, que un día aparentemente está con los frenos rotos y se sale de la vía y fallece esta dama? Tiene que averiguarse aquí muchas cosas. Y lo que estoy diciendo no es ningún invento. Esas personas existieron, están los videos en la televisión, están sus fotografías, están todas las constancias de incluso de las autopsias de estas personas. Pero además, yo quiero recordar otro hecho, a ver, porque esto sí la gente tiene que también hacer memoria, porque hay gente que dice, no es cierto, a ver. Han habido denuncias terribles en nuestro país. Miren ustedes, 2.200 millones de dólares en exceso en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Dijeron que valía 187 millones la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. 187. Gastan 2.369 millones y no hay juicio. No hay juicio de peculado, de enriquecimiento ilícito, no hay juicio, llevándose en una sola obra 2.200 millones de dólares. Compatriotas, miren, otro negociado. Dijeron que van a hacer la refinería en el Aromo, en la provincia de Manabí. Allí aplanaron el terreno. Gastan 1.528 millones de dólares. 1.528 millones de dólares. Y allí no existe sino una refinería invisible. No hay refinería.
y han gastado 1.528 millones de dólares. Y no hay juicio de peculado, juicio de enriquecimiento ilícito. ¿Quién nombró los ministros? Rafael Correa, que en base al artículo 147, numeral 9 de la Constitución. ¿Quién nombró a los directores de todas las empresas públicas del Ecuador? Rafael Correa. Él nombra el presidente de la República a los miembros del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador. Lean el artículo 5, que establece de que se crean las empresas con decreto ejecutivo, y lean el artículo 7, en la que los 3 miembros de todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador, los 3 nombra el presidente de la República, uno el delegado personal, otro el ministro que nombra el propio presidente, y el tercero el delegado del CEMPLADES, de la Secretaría Nacional de Planificación, que nombra el propio presidente de la República. Él controlaba todo y le nombra encargado de coordinar todas estas actividades al señor ingeniero Jorge Glass, el ingeniero del Rincón del Vago, acuérdense ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasa? No pasa nada, no hay los juicios. Otro ejemplo, pero solo para dar ejemplo, porque si nos ponemos a hacer relación a todos nos demoramos de aquí hasta las 4 de la tarde. Óigame, otro ejemplo. Denunció Fernando Villavicencio y lo corroboró el expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli. Se pegaban una mordidita, óigame, una mordidita, como si fuera sándwich de pernil, una mascadita, de $4 por cada barril de petróleo exportado desde el Ecuador. $4 por barril exportado. Sabían exportar, entiendo, alrededor de 300,000 barriles, sacaban como 535,000 barriles, de los cuales como 220, 230, entiendo, se consumían en el Ecuador, pero el resto vendían, pues. Allí se metían esa mordidita, esa mascadita, ¿eh? Y con la dentadura más flamante que nunca, no les pasa nada, absolutamente nada. Estas irregularidades han sido denunciadas ante las autoridades competentes, incluso reconocidas, aceptadas como reales, por tanto, el señor presidente Lenín Moreno como sus ministros. Pero no existe ninguna acción legal positiva sobre decenas y decenas de multimillonarios perjuicios al país. ¿Dónde un solo juicio de peculado, de cohecho, de concusión, de enriquecimiento ilícito ante tanto robo desaforado? Óigame, en la famosa obra recuerden ustedes, de esa obra que denunció justamente Galo Lara, en cerca de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, ¿sí? En ese proyecto dijeron que valía 182 millones, ¿sí? 182 millones. Cuando inauguró Correa dijo que no, que había valido 550 millones. Otro, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez dijeron que valía 97 millones poner bajo tierra el gas. ¿Sí? Cuando se inauguró la obra, Correa, y está publicado en Vistazo, dijo que eran 600 millones. 503 millones de diferencia. Óigame. Por eso cuando dicen que Lula ha recibido un departamento de 2-3 millones de dólares, eso no es nada, pues es una bagatela, pues. Una bagatela, pues. Señores, además, yo quisiera aquí invitarles a ustedes a que reflexionen en lo siguiente. ¿Por qué no se investigan los verdaderos costos de las centrales hidroeléctricas? De las 8 que contrataron, solo están funcionando 3. Hicieron con créditos chinos, construyeron empresas chinas, y la más importante, la Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Dicen que tiene como 800 sitios por donde se filtre el agua. O sea, habría el riesgo que algún día esa central a lo mejor colapse y se lleve todo, porque existen fallas técnicas muy graves. Quiero recordar que cuando dijeron que había que hacer el Coca-Cola Sinclair en la década del 70, la dictadura militar dijo que no,
porque se encuentra a 10 kilómetros en línea recta de la boca del volcán reventador. No vaya a ser que el reventador también haga un flaco servicio al país. Pero además, los datos del INESEL, del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, decía que esa central solo produciría 800 megavatios. ¿Sí? Pero resulta, ¿sí?, que le dijeron al Ecuador que allí van a producir 1.500 megavatios. Claro, aclaró el señor ministro Carlos Pérez García y dijo que los 1.500 megavatios solo pueden producir 4 horas y siempre que se vuelva a llenar el embalse, porque es un embalse pequeñito y porque además está en una zona donde habrían fallas sísmicas. Pero en 4 horas se acaba el agua y las 20 horas, pare de contar, ya no producen, tienen que apagar algunas de la implementación de donde se genera electricidad. Yo pregunto, ¿por qué no se fiscalizan no solamente las centrales hidroeléctricas? ¿Por qué no fiscalizan las carreteras, pues? Dicen que ha costado 8.400 millones de dólares, pero nunca fueron fiscalizadas por nadie. Si había una mordida del 10%, estamos hablando de 840 millones. Hay gente que se quejaba, decía que le piden el 20 y el 30%, o no han oído ustedes. Claro. ¿Por qué no se investiga lo que se llevaron durante la presidencia del economista Rafael Correa en los 2 aviones presidenciales, porque se paseaban por el mundo entero sin que nadie, absolutamente nadie, haga ninguna investigación y control? ¿Por qué no se investiga quiénes son los verdaderos dueños del cable submarino que desde Miami, ¿sí?, se tiende hasta Punta Carnero en Ecuador, y que en forma supuesta es de la empresa Telconet, cuyo dueño, señor Topic, acuérdense ustedes, regaló, porque detectaron en sus cuentas, ¿sí?, que le había dado un obsequio de 5.7 millones de dólares a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. ¿Se acuerdan? Yo creo que 5.700.000 dólares de regalo, eso no le dio, pero nunca ni los Rockefellers, ni los Rothschild. Alguna vez que le dio a la señora Elizabeth Taylor, el novio de la época era Richard Burton, creo que le dio de regalo una gema de 100.000 dólares. Pero aquí han dado uno de 5.700.000 dólares. ¿Quién es el verdadero dueño del cable submarino? ¿De dónde sacaron la plata, señores? ¿Por qué no averiguan? ¿Por qué no dicen nada sobre el verdadero papel de la misma empresa Telconet, que fue la encargada de transmitir los datos electorales de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional del 17 de febrero del 2017, cuando dijeron que los de Alianza País han obtenido 75 de los 137 puestos de la Asamblea Nacional, con mayoría con la cual no permitieron el juicio en la Asamblea al señor Glass, con la mayoría con la que ahora todavía impiden el juicio al Consejo de la Judicatura que dirigía el señor doctor Gustavo Yalc. No pueden enjuiciarle al superintendente Cruz porque no quieren que se sepa el manejo de las platas del IES. Eso es todo. Sí, señor, ¿por qué no permiten esa investigación? ¿Es o no es accionista de Telconet el expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass? ¿Por qué no se averigua? Nosotros preguntamos, ¿por qué no se averigua? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los accionistas que están tras membrete escondido, por ejemplo, en las inversiones del puerto, el puerto de Pozorja? ¿Tienen o no acciones en el puerto Bolívar, que está entregado para 60 años? Óigame, 60 años. Si el ingeniero Febres Cordero hubiera ofrecido dar 10 años, se hubiera armado, un reclamo nacional.
Correa dio 60 años, lean el artículo 15 de la concesión de Puerto Bolívar. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿hasta cuándo tanta pasividad? ¿Hasta cuándo tanta, pero no solo pasividad, verdadera complicidad, compatriotas? Y que eso es algo que la gente tiene que reparar. La gente tiene que tomar conciencia. La gente tiene que saber lo que está pasando aquí en el Ecuador. Esto no es un asunto sencillo. Además, hay una cosa que vale la pena aquí preguntar. Los señores asambleístas y las entidades de fiscalización y control, ¿por qué no obtienen la información determinando quiénes han sido, con nombre y apellido, los tripulantes de los aviones presidenciales, a dónde nomás han ido, con qué carga han ido, con qué pasajeros, con qué permisos de vuelo, con qué destinos, a qué países? Y además averiguar bien cómo es que el presidente Correa firmó convenios para que puedan entrar a otros países personas que porten pasaportes especiales y diplomáticos del Ecuador, aunque no sean ecuatorianos. Claro, si están con pasaporte especial y diplomático, entran en cualquier país. Así firmaron, por ejemplo, un convenio con Qatar, otro con Bielorrusia, ¿sí? Y hay otro convenio que firmaron también, que es el de la exoneración total de tributos. A ver, ¿no es acaso una forma efectiva para ocultar recursos del país y se llevan a otras partes del mundo en los aviones presidenciales? ¿Por qué no se averigua? Nosotros en un programa anterior hicimos relación a lo siguiente. Recordemos, si la Comisión Nacional Anticorrupción dice que se han llevado 35.695 millones de dólares, ¿sí? 35.695 millones, que es lo que han detectado hasta el 13 de diciembre del 2017. Les hemos propuesto, ¿por qué no se ofrece entregar hasta el 10% de ese monto a quien ayude a ubicar y recuperar positivamente ese dinero? Claro, eso es imprescindible hacerlo. ¿Saben ustedes cuánto dice el licenciado Lenín Moreno y el gobierno que van a obtener con la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal? 700 millones, 700. Pero si existen 35.695 millones de dólares de lo que se han robado y no hacen nada por recuperar, ¿dónde estamos, pues? El 10% sería 3.569 millones. ¿Sí? 5 veces más que lo que va a dar esta famosa ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, ¿sí? Pero si saben ustedes cuánto sería el 90% restante de los 35.695 millones, 32.125 millones, 32.125 millones de dólares. Por eso les decíamos, prefieren perder el brazo entero o un dedo, ¿verdad? Con el vuelto, óigame, con el 90% referido, o sea, con los 32.125 millones, se puede obtener 45.89 veces, casi 46 veces los 700 millones que dice el gobierno que obtendría con la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. 45.89%, casi 46%, 46 veces más. Por eso es que nosotros tenemos pues que luchar, denunciar y pedir que todo el mundo, de todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas, contribuyan para que el pueblo ecuatoriano recupere su plata.